Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo episodio del podcast de Contracultura, este formato que yo sé que tienes tantos seguidores aquí en el canal, que lo puedes escuchar cuando vas en tu auto, cuando vas en el bus, en cualquier parte. Puedes escuchar este programa que muchos preguntan y dicen, bueno, ¿por qué el programa no tiene imágenes? Porque es un formato podcast, es como un programa de radio. Hay otros programas que tienen imágenes. Así que eso es muy importante entenderlo. Bueno, yendo directamente al grano, hoy día en este programa del podcast de Contracultura estoy con un invitado muy especial que ustedes probablemente ya conocen. Me refiero a mi amigo Juan Ignacio Valenzuela, que es del canal Económicos y se dedica a analizar todos estos temas económicos y pueden encontrar mucha información importante en el canal. Pero no solamente son temas económicos, sino que él además, con sus conocimientos, ha ido uniendo las piezas del puzzle para ver cómo también y qué incidencia tienen los globalistas dentro de todo este juego, cómo controlan también las economías y todo ese tipo de cosas. Hoy día vamos a hablar de cosas muy importantes, así que quédense conectados hasta el final del programa porque van a aprender cómo está trabajando este gobierno mundial que están creando. No es otra cosa que una corporación, una sociedad anónima que nos está robando de a poco la soberanía. Vamos a ver cómo lo están haciendo. También vamos a hablar del Partido Comunista Chino y su influencia en Latinoamérica. Así que este es un programa imperdible para que puedan aprender cómo se mueven todos estos tentáculos de esta gran hidra. ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Bienvenido a Contracultura. Un placer tenerte aquí, amigo mío, de nuevo. Muchas gracias por tenerme en tu canal nuevamente, así que va a ser un gusto conversar contigo. Tantos temas entretenidos, así que como dices tú, que es hasta el final porque van a haber sorpresas. Bueno, partamos por hablar algo que estábamos hablando fuera de cámara que yo considero muy importante. Tú estabas hablando recién, porque sabemos que este gobierno mundial que están armando los globalistas es una corporación, una sociedad anónima. Y como tal, hay no solamente muchos intereses económicos dentro de todo esto, sino que también se ejercen, hay una manera de ejercer presión financiera para ir socavando de a poco la soberanía de los países. ¿Puedes comentarnos un poco cómo está funcionando esto para que la gente se haga una idea, cómo esto se relaciona también con las leyes que se están proponiendo en los distintos parlamentos de distintos países del mundo? Sí, claro, mira, primero que nada hay que entender de que todas estas grandes corporaciones y estos grupos, que no son uno, son muchos, no están haciendo esto como una ONG. Detrás de esto hay poder político, hay poder económico. Como te comentaba fuera de cámara, por ejemplo, hoy día quien maneja Argentina, por ejemplo, no es el dúo Fernández. Son las grandes corporaciones internacionales que están obligando a los Fernández a colocar leyes. Macri, cuando recibió los dineros del Fondo Monetario Internacional, le exigieron que tenía que colocar dentro de su delineamiento político el que se conversara y se estableciera la ley de aborto. Ecuador, por ejemplo, la semana pasada el Congreso de Ecuador aprobó la legislación ESI y todo lo que tenía que ver con ideología de género y todo lo que tiene que ver con estas cosas relacionadas con aborto, y básicamente le pusieron la pistola al pecho. Ustedes van a recibir dinero de la ONU, van a recibir dinero de corporaciones internacionales en la medida de que se aprueben estas leyes. En este momento esa ley está en proceso de ser aprobada o vetada por el presidente de Ecuador. Y otro caso, por ejemplo, muy sencillo, y que IBM, con una inversión de $100 millones en Costa Rica, le exigió al gobierno que estableciera el matrimonio homosexual. O sea, uno podría decir, ¿qué tiene que ver IBM, qué tiene que ver todas estas corporaciones internacionales con ideologías de género? O sea, que realmente lo que quieren hacer es acabar y destruir nuestros países desde sus raíces en todo lo que tiene que ver los aspectos morales. Desgraciadamente, América Latina está bajo un tremendo peso económico, es decir, el desempleo que, por ejemplo, tiene Ecuador y Perú, y Chile, que son los tres países que han tenido la mayor tasa de desempleo en América Latina por efecto del coronavirus. Estamos hablando del casi el 22%, Costa Rica el 21%, Perú y el 20% en Chile. Estamos hablando del 20% de la masa laboral se quedaron cesantes. Las economías están agonizantes y necesitan recursos frescos. Pero estas manos caritativas están exigiendo no solamente la retribución de los intereses y el capital, sino que bastante más. Es bastante complicado ese escenario y pocas veces la gente se fija en ese pequeño detalle porque todo se ve, muchas veces se queda simplemente en la Agenda 2030 o lo que está haciendo las Naciones Unidas, pero pocas veces no nos ponemos a pensar y ponemos a analizar
cómo el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial está usando también el dinero para poder llevar a cabo estas agendas. Esto que tú estás contando a mí me parece alarmante porque, por un lado, te están quebrando las economías, están jodiendo a la clase media literalmente con estos encierros, con decirle a la mayoría de la gente que no son esenciales, porque eso es lo que te están diciendo, y tenemos una gran cantidad de empresas que se está yendo a la quiebra, tenemos una gran cantidad de personas que están quedando sin trabajo y hay otros que tienen una merma económica tremenda. Entonces, ¿tú crees que hay algún candidato? O la pregunta es la siguiente en el fondo, porque la gente se pregunta cómo podemos salir de esto, de alguna manera. ¿Tú crees que hay alguien consciente, por ejemplo, en el caso de algunos de los países latinoamericanos que hayas visto tú, que están frenando esto de recibir dinero a cambio porque es una extorsión en el fondo? Son extorsiones, la mayoría de gente no lo ve. Yo entré en este mundo de los análisis que puede parecer medio extraño, pero como te comenté en un programa anterior, me di cuenta que mucha gente hablaba cosas y las repetía y eran eslóganes, pero cuando uno entiende de dónde viene la plata y qué es lo que quiere la gente que tiene la plata, uno se da cuenta que detrás de esto hay poder. No mucha gente lo entiende porque estas noticias a mí me cuesta obtenerlas, me cuesta sacarlas, pero las fuentes son muchas, las cruzo y finalmente voy obteniendo esto. Yo creo que para la mayoría de las personas, y esto es lo que voy a empezar a hacer a través de tu canal y a través de otros canales también, como el mío, que son más que nada temas económicos, pero ir mostrando que el desastre económico es igual que una familia. A ver, si nosotros pensamos lo siguiente, cualquiera de nosotros que tiene un apuro económico, ¿qué es lo primero que hace? Baja los gastos. ¿Qué es lo que hacen los políticos de los países? Aumentan los gastos. Y cuando se aumentan los gastos, terminan subiendo los impuestos y terminan gastando más de lo que deben y terminan llevando a los países a la bancarrota. Es importante que las personas sepan unir puntas, sepan entender qué es lo que hay detrás. Cada país, cada persona que participa en este canal, si nosotros unimos a todos tus suscriptores, Carlos, sería quizás uno de los partidos políticos más grandes de América Latina. 130.000, 140.000 suscriptores que siguen creciendo. Si nosotros fuéramos capaces de unir toda esta fuerza en un solo bloque, podríamos elegir presidentes y unimos a las familias, unimos a los hijos, unimos a las parejas, unimos a todas las personas que están alrededor de esas 150.000 suscriptores que tú tienes, Carlos, podemos ir colocando gente al frente. Yo creo que muchos países se están dando cuenta. Muchos países están percibiendo de que hay cosas raras que están pasando. Y es bueno que la gente se vaya percibiendo. Estaba leyendo recién una noticia, por ejemplo, hoy día, que hubo una manifestación fuera de Holiday Inn en Nicaragua, un grupo ciudadano que estaba pidiendo la liberación de presos políticos. Y aquí son movimientos precisos, ¿no? Donde las personas en sus propios países están viendo realidad, pero a la medida que nos demos cuenta que lo que le está pasando a Nicaragua, lo que le está pasando a Brasil, lo que le está pasando a Chile, a Colombia, a Honduras, esto es de manual. Y en ese sentido, tú tienes mucho que decir en lo que es manual, Carlos, con los temas militares, ¿o no? Bueno, hemos visto eso, que este es una especie de conquista, un nuevo imperialismo, lo llamo yo de esa manera. Es un nuevo imperio que se está armando y los países están cayendo uno tras otro y están empezando a formar parte de este imperio. Por eso yo creo que ya hay que empezar a hablar de la reconquista, de empezar a reconquistar nuestros países. Por eso te preguntaba también lo importante que es darse cuenta si es que algunos de los candidatos que hay realmente se dan cuenta de lo que está pasando, porque hay otros que yo sé que son parte del tema, pero es bueno que la gente, y por eso hice ese comentario, porque es bueno que la gente vaya exigiendo a sus candidatos transparencia y que estén a la altura de las circunstancias que estamos viviendo hoy en día. Y nos damos cuenta que esto lleva mucho tiempo. Hay muchos candidatos que tú te das cuenta que no tienen idea de lo que están pasando, sin embargo, igual están postulando como si esto fuera un juego. Y creo que en tiempos tan delicados tenemos que ser estar un poco más atentos. ¿Qué es lo que pasaría si esto sigue avanzando? ¿Cómo tú ves el futuro económico, el futuro político, si esta agenda sigue avanzando así como está hasta ahora? Mira, Carlos, primero, escuchando y leyendo lo que dicen tus suscriptores, yo no quiero ser ave de mal agüero. Yo creo que parte de la estrategia de tu canal y el mío es tratar de dar una misión positiva. Primero hay que darse cuenta.
O sea, si uno no puede negar que uno tiene un cáncer y decir, no, si no tengo cáncer. Hay consecuencias que tiene el cáncer para tratar de remediarlo. Exacto. Ahora, si no nos damos cuenta y seguimos como ovejas, vamos a llegar al matadero. Eso es re simple. Y es importante que cada uno de nosotros participe activamente desde cosas tan básicas como puede ser una junta de vecinos, participar en temas a lo mejor no tan políticos, pero sí empezar a hablar con los vecinos, empezar a darle luces a las cosas y empezar a leer, por sobre todo a leer. Ahora, hay gente que cree que la realidad de su país es única porque nos tienen zambullidos en informaciones sobre nuestros países y solamente vemos el ombligo. La semana pasada murió una persona, un taxista que estudiaba leyes o era abogado en Colombia y se generó durante varios días hasta el día de hoy trifulcas en las calles. Y han aparecido una serie de asociaciones que no tienen que ver básicamente con lo que aconteció ese día, que aparentemente, todavía no se sabe, que fue una brutalidad policíaca aparentemente, pero han aparecido una serie de instituciones, ¿no es cierto?, apoyando y parando al país, destruyendo al país. Si alguien cree que eso no tiene nada que ver con George Floyd, si alguien cree que eso no tiene nada que ver con lo que está aconteciendo en Chile, el golpe de Estado que estamos viviendo desde el 18 de octubre, está equivocado. Es exactamente lo mismo, es de guión. Pero por favor, vean por quién van a votar. O sea, si creen que el señor Petro en Colombia es el candidato perfecto, estudien de dónde viene Petro. No se dejen enceguecer. La política es el arte de no ver lo que realmente existe. Entonces, tengamos cuidado. Van a tener que aparecer gente que no es política en el negocio. No estoy diciendo que el señor Trump sea una maravilla, pero creo que lo ha hecho muy bien. Deberían aparecer muchos Trump en América Latina, que sean capaces de ponerle un stop, un alto a lo que viene, a lo que estamos viviendo. Yo estoy de acuerdo contigo y de repente tengo esa sensación de que la gente que cree que la política nos va a salvar de esto, creo que son un poco ingenuos porque el tema va por otro lado quizá. Y te estás dando cuenta que la gente que no tiene un discurso realmente político es la gente que realmente está conectando más con la población en muchos aspectos. Porque la gente está cansada, estos mismos políticos en general, da lo mismo si son de izquierda o de derecha, globalistas le llamamos, son los que tienen a los países en el estado que lo tienen actualmente. Entonces, a medida que la gente se vaya dando cuenta de esto, evidentemente y lamentablemente sigue creciendo el rechazo por la política tradicional. Y eso es muy peligroso, pero es la senda en que estamos sumergidos, porque como te decía, esto no es un escenario convencional. Aquí se está agotando la política, y eso es lo que vemos día a día, y está surgiendo la polarización, la violencia, lamentablemente, ya que hay grupos radicales que se han empeñado justamente en usar esto como un arma para poder perpetuarse en el poder. Es peligroso, sí, y lo más peligroso de todo es que de repente la gente va a querer que asuma un candidato que no sea político y que se parezca a un Chávez, y que sea el que diga, yo no soy político, yo estoy en contra de la derecha y la izquierda. Ese es un mensaje súper peligroso y tremendamente atractivo, Carlos, porque Sí, mucha gente va a decir, yo no quiero más. exacto. Él sí me va a salvar. Estamos viendo una sociedad sin Dios ni ley, para ser bastante claro, y estamos cosechando los frutos de eso. Pero tenemos también otro actor sumamente importante, y esto muy poca gente lo sabe, por eso hicimos también este programa, porque todo esto parte en un programa que lo pueden encontrar en uno de los podcasts anteriores. Busquen un programa que se llama El Plan de China para Conquistar el Mundo, parte 1 y parte 2. Ahí hablamos de los planes globales del Partido Comunista Chino para expandirse por el mundo, porque esa es su verdadera estrategia. Expandirse por el mundo, ir en busca de comida. Ellos saben que necesitan conquistar territorio y para poder sobrevivir como país, y es parte de su estrategia. En esos programas, en el 1 y en el 2 que les estaba comentando, abordamos esto en bastante profundidad. ¿Para qué? Para que tengan un sustrato de lo que vamos a hablar ahora. Y mencionamos un poco cómo estaban avanzando en su agenda en América Latina y también en Estados Unidos. Pero hoy día nos vamos a detener en América Latina. ¿Cómo está avanzando, Juan Ignacio, de acuerdo a lo que tú has podido investigar, la agenda del Partido Comunista Chino en América Latina? Mira, a ver, tomando lo que acabas de decir, esto partió con el Belt and Road Initiative, que es el BRI, y el impacto que está teniendo en Sudamérica.
Este es inicialmente, como tú comentabas en tu programa, haciendo un resumen en un par de líneas, este es un proyecto trillonario que nació para unir China con Europa, pero hoy día ya Es está la nueva uniendo. ruta de la seda, para que la gente se haga una idea. Es una especie de la nueva ruta de la seda. Correcto. Y hoy día ese Belt and Road Initiative, esa nueva ruta de la seda, involucra a 2/3 de la humanidad. O sea, este es un proyecto que ya une a países de América, el Caribe, el Pacífico, Rusia, aparte del continente europeo y el continente de Asia. Esto es enorme. Ahora, esto nació originalmente, ¿no es cierto?, para desplazar al gobierno de los Estados Unidos, apoderarse de un poder geopolítico y económico que no solo considera la salida de sus productos, sino también el control de las economías de los países que han aceptado estas iniciativas, incluyendo la propiedad de los puertos de Europa. Ellos ya son dueños de varios puertos, que es el destino final de las mercaderías chinas. Y eso mismo están haciendo en América Latina. Ahora, los recursos económicos de China son impresionantes, ¿ya? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar de que China en este momento el 37% de la población, el 37% de los ingresos de cada persona en Chile, en China como promedio es ahorrado, y en China, básicamente como todos los grandes bancos y las grandes inversiones son estatales, el nivel de recursos económicos para hacer lo que se les venga la gana es monstruoso, ¿ya? Ahora, ellos generaron un banco, el ¿Sí? banco se llama el AIIB alta, AIIB, el Asia Perfecto. Infrastructure Investment Bank, disculpa mi inglés. Y Ya. este banco es un banco que nació para manejar todas las garantías y el otorgamiento de crédito. Hay que entender que gran parte de estas inversiones que hace China lo ocupa para, por ejemplo, hacer un puerto, hacer un camino. Ellos entregan el financiamiento a los países, los países se comprometen al pago, pero la mano de obra es china, gran parte de ella, los materiales son chinos y toda la tecnología es china. O sea, en el país huésped no queda nada, excepto la deuda. Y hoy día, por efecto del COVID, muchos de estos países quedaron en crisis y técnicamente lo que está pasando es que China, como tiene estos créditos colaterales, se está quedando con los puertos, se está quedando con los aeropuertos. Pero al mismo tiempo, esta infraestructura china eh, lo hace introduciendo su propia moneda digital, permitiendo internacionalizar la moneda china, que es el renminbi, y desplazar al dólar como moneda global. Fíjense el concepto interesante que ellos tienen detrás de todo esto. Es realmente un círculo perfecto. Por ejemplo, tú tienes Tencent y WeChat, que son compañías chinas, ellos ya están ocupando la moneda digital en sus transacciones, dando así la masificación y el volumen para adicionar fácilmente a otras naciones el control financiero de China. Y mucha de esta información la han obtenido a través del TikTok, que muchos de ustedes ya conocen qué es lo que se llama, de qué se trata el TikTok. Pero aparte de todo este tema, las comunicaciones no han quedado fuera de este embate hegemónico de China, ¿no? Ellos Ujú. están construyendo un programa satelital para contar con su propio sistema de GPS, que es el Beidou, que les dará la posibilidad de conocer instantáneamente la ubicación de cualquier vehículo o persona dentro de los territorios de estas naciones. Esto podría pasar como ciencia ficción, ¿no es cierto? Pues no. Hoy día ya hay 130 países usando estos servicios satelitales de China que ahora incorporan incluso cables submarinos para la transmisión de data. Entonces, en América Latina, por ejemplo, eh, si se excluye, por ejemplo, teóricamente el dinero que iban a colocar en el canal de Nicaragua, que hoy día es historia, se han invertido más de 50.000 millones de dólares en los últimos 4 años. Y eso es una brutalidad. Países como, por ejemplo, Panamá, en Centroamérica es el país que ha recibido más apoyo chino. Por ejemplo, ellos han emitido unos bonos que se llaman los bonos Panda, en Ujú. renminbi en chinos. También entró una compañía que se llama la China Harbor Engineering Company, que construyó un puerto de crucero, contenedores en la zona libre de Colón. Han invertido en redes ferroviarias para unir Costa Rica con Ciudad de Panamá. En fin, hay una serie de cosas. También en Costa Rica se metió la misma China, la China Harbor Engineering Company, y construyó 9 de los 32 puentes que se han hecho en los últimos 5 años en China. Bueno, China le prestó plata para hacer una remodelación en el Chinatown. Bueno, los chinos han participado en Honduras, construyendo la presa Patuca 3, que está a 180 kilómetros de la capital del país, de Tegucigalpa, ¿no? Un proyecto fue Sí. de 350 millones de dólares.
Bueno, esto realmente lo que tú nos cuentas es realmente monstruoso. O sea, nosotros hemos visto las inversiones, siempre los mandatarios, etcétera, hacen mucha gala de cómo están empezando a trabajar con China. Recordemos solamente el tema del 5G también, que es un tema clave en todo esto, cómo ellos han estado manejando su infraestructura de 5G por diferentes partes y son sistemas de control y vigilancia al final que les van a permitir tener estas carreteras de la información, como decía un amigo que decía el 5G, decía sería como las carreteras del Imperio Romano hoy en día. Él hacía una comparación muy buena, nuestro amigo del canal Infoguerra, y mostraba justamente por qué eran tan importantes, por qué era tan importante el tema del 5G, el 6G y todo lo que viene hacia adelante. Entonces, el peligro de todo esto, y por eso creo que es tan importante mostrar esta información a la gente, es que están entregando y asociándose con un régimen genocida. Ese es el peligro que seguramente tú también ves, Juan Ignacio, cuando analizas todo esto y ves cómo va avanzando esta agenda, que no es otra cosa que la agenda de un régimen completamente genocida que no respeta para nada ningún tipo de derecho de sus ciudadanos, que no cree en la libertad y que lamentablemente muchos de sus partidarios parecen gente que no tuvieran ningún tipo, parecen muñecos de cera, que no tuvieran espíritu, nada. Solamente te ven a las personas como un número y bueno, ese es el comunismo en su cara más fea. Sí, ¿No te mira, parece justamente que ese es el gran peligro que estamos enfrentando ahora? Entregarle todo ese poder a un régimen completamente genocida y que además aquellos que le entregan ese poder, bueno, son cómplices de este régimen genocida en el fondo. sí, tú dijiste recién una cosa que parecía como atractivo, porque ellos se disfrazan, ¿no es cierto?, con esto de ayuda humanitaria. El trabajo de los chinos es un trabajo bien interesante porque ellos partieron durante muchos años haciendo una labor, entre comillas, cultural, ¿no es cierto? Ujú. Los institutos Confucio están desperdigados en toda América Latina. Me gustaría hablar un poco sobre Chile, que es el que más conozco. El Instituto Confucio ha hecho notables avances en lo que es la captura de la cultura chilena, entregar también teóricamente, ¿no es cierto?, qué significa la cultura china en Chile. Ellos tienen alianzas con universidades que son, o pudieran ser definidas como de derecha, que es absurdo, donde becan a los estudiantes a China. A su vez, Sí. ellos el año pasado, el año 2019, y esto es debido a una ley una ley de transparencia en Chile, que cualquiera lo puede acceder, se enviaron a decenas de parlamentarios chilenos a China con costo de $10.000 cada uno. ¿Para qué? Para contarles de qué se trataba la cultura china. Hoy día Chile no ha podido reconocer a Taiwán. Chile no ha podido recibir al Dalai Lama, por ejemplo. Ninguno de los últimos 4 presidentes de Chile ha podido recibirlos porque basta que el Dalai Lama avise que va a venir para que misteriosamente a última hora el presidente de la República tenga otra reunión, le sale algo inesperado, una urgencia. O sea, el poder político es muy grande. Y tú mencionaste el 5G. Yo creo que para muchos latinoamericanos esto va a ser una noticia nueva. Nosotros en América Latina, para poder comunicarnos con Asia, tenemos que pasar por Estados Unidos en términos de data. Hay un cable submarino que va recorriendo América Latina, llega a distintas ciudades en Estados Unidos y de ahí llegamos a Asia. Bueno, existe un cable submarino que acaba de ser aprobado por este gobierno, el gobierno actual, en que va a unir Chile con Asia, pero en realidad va a unir América Latina con Asia. Entonces, este cable submarino que cuesta cerca de $2.000 millones va a tener la participación y el financiamiento de varios países de América Latina para poder unir todo lo que es la data, ¿no es cierto?, que va a ir en un cable submarino que originalmente va a ser va a llegar a Australia y de Australia va a poder derivarse a distintos países. Bueno, China está participando activamente para construir esa data. Estados Unidos visitó Chile y le dijo, mire señores, si ustedes dejan que China fabrique ese cable submarino, nosotros no vamos a poder apoyarlos porque va a quedar en riesgo
nuestra data, nuestra información en manos de los chinos. O sea, realmente esto es un tema geoestratégico muy importante porque quien maneje ese cable Claro. submarino va a tener la captura de toda la información que esté ahí. Lo van a poder pinchar y van a saber exactamente lo que dice alguien en Colombia, alguien en Centroamérica, alguien en Chile, alguien en Argentina o en Brasil. Nótese que todo esto es parte de un tremendo entramado geopolítico y militar en todo lo que es América Latina. ¿Qué te parece, Carlos? Totalmente, y ahí tienes el entramado increíble, es completamente increíble. Ahí tienes el entramado, como tú bien dices, que es un entramado de control global. O sea, hoy día la gran lucha es por el control de los datos. ¿Quién tiene los datos? ¿Quién tiene acceso a la información? ¿Quién tiene acceso a los satélites? ¿Quién tiene acceso a la tecnología para poder espiar? Y el espionaje hoy día no es como antes, sino que el espionaje hoy día va relacionado directamente ya al control civil de la población en masa. Y eso es lo que estamos viendo y eso es justamente lo que el régimen chino hace también. Por eso es tan peligroso todo esto que nos enfrentamos justamente. Tiene que ver, desgraciadamente, con algo que parece como bonito, ¿no? Que esto es desarrollo económico, generación de actividad laboral, nuevas empresas, qué sé yo. Pero esto tiene un costo, y el costo no es menor. El costo es muy alto, porque el Mm. costo de la pérdida de independencia, la pérdida de seguridad nacional, porque si son capaces de controlar la información, bueno, ¿qué pasa con toda la información que manejan nuestras bases militares? La información que existe con nuestras fuerzas civiles, todo eso lo manejan un tercero, o van a tener acceso a manejarlo. Bueno, ahí está el tema también de la base esta que está en Neuquén, si no me equivoco, esta base china de espionaje que hicimos un video hace bastante tiempo atrás, un lugar bastante curioso donde prácticamente nadie puede entrar, está completamente controlada también por los chinos, nadie sabe lo que pasa ahí, solamente hay especulaciones, evidentemente tiene que ser un centro de espionaje. Y vemos cómo ellos están metiéndose directamente, inmiscuyéndose en asuntos de Estado ya de los países, tratando de influir en las estrategias también de defensa, haciendo lobby, como lo hemos visto en Estados Unidos, tratando de infiltrarse en las industrias que desarrollan tecnología, etcétera. O sea, el lobby de ellos es muy fuerte y uno de los grandes problemas que yo veo que la comunidad china, si tú te fijas, Juan Ignacio, no se integra. Ellos siempre se mantienen como chinos, se mantienen al margen de los lugares donde llegan. Yo no veo a los chinos integrándose a las comunidades locales. Ellos siguen manteniendo su cultura, lo que me parece muy bien, siguen manteniendo su idioma, sus costumbres, pero no vemos una integración real. Entonces, habiendo un régimen como este detrás de todo esto, uno se hace esas preguntas y empiezas a preguntarte, bueno, ¿de dónde vienen los fondos? ¿Por qué hay tanta inversión? Me refiero a inversión, no estas inversiones de los puertos, estas grandes inversiones, pero me refiero a las inversiones, por ejemplo, de estos malls chinos que han aparecido por todas partes, restaurantes chinos que son muy grandes. Entonces uno se empieza a hacer esas preguntas. Eh, y es una situación bastante preocupante todo esto. Sí, tú ¿Cómo más has...? ¿Mm? Sí. mencionaste Argentina. Yo creo que no mucha gente en América Latina sabe que son 200 hectáreas cedidas al gobierno chino. Y Argentina está en una situación tremendamente delicada porque casi el 42% de las reservas argentinas están en moneda china. China es por lejos uno de los mayores acreedores de Argentina. Pero Argentina además está viviendo lo que Estados Unidos habla de las acusaciones de captación de propiedad intelectual, por ejemplo. Fíjate que China en este momento le está vendiendo una serie de reactores nucleares. Argentina tiene una tecnología bien interesante que utilizan uranio natural. En cambio, los chinos utilizan lo que es uranio enriquecido. Entonces, Enriquecido, claro. le están ofreciendo a Argentina, ¿no es cierto?, con créditos bastante laxos, el tener este tipo de centrales nucleares. En todo caso, Argentina ha exportado uranio, ha exportado centrales nucleares al resto de América Latina con bastante éxito. Y con esta lógica de traer uranios o plantas nucleares desde China, dejarían fuera la tecnología argentina.
Eso para contarte otra, por ejemplo, los chinos adquirieron una empresa que se llama Ruralco, y con esto, que era una empresa que tenía capital argentino y que competía en el mercado local de aprovisionamiento con pesticidas. Esto no es menor porque resulta que Argentina, con esto ya queda dependiente totalmente de una empresa china en lo que es aprovisionamiento de pesticidas. O sea, piensa tú que Argentina, el principal recurso exportador que tiene es el tema agrícola. Imagínate lo que Claro. es la entrega de esto. O sea, por todos lados está cruzado. No, es increíble, increíble. Y además la respuesta en los gobiernos de Latinoamérica con cero planificación después de esta famosa pandemia, pero te fijaste que en Estados Unidos esto generó un gran debate, sobre todo entre los republicanos que empezaron a decir, bueno, no podemos seguir dependiendo de los chinos en muchos aspectos, incluidos, por ejemplo, el tema de los insumos médicos y otro tipo de cosas. Vamos a traer nuestros medicamentos de vuelta a nuestras empresas, etcétera. Se está haciendo toda una reestructuración en base al control hegemónico que está ejerciendo China, sobre todo con las grandes industrias que tienen, que controlan una gran cantidad de la producción mundial. Pero en América Latina no ha habido ningún tipo de, no sé, ¿has escuchado tú algún tipo de reestructuración para hacerle frente a lo que estamos viendo? Porque hoy día basta que China diga, no sé, no produzco más medicamentos o no produzco más mascarillas y el mundo se queda sin mascarillas. Eso fue lo que vimos hace algún tiempo con lo que pasó cuando se inició todo este tema. Entonces, eso también es sumamente preocupante. Sí, mira, lo que pasa, yo escuché algo cuando Bolsonaro, eh, supuestamente es un patriota, ¿no?, de la línea de Trump, Sí. amenazó dentro de su campaña en cortar relaciones con China. Bueno, resulta que Brasil es el segundo país en América Latina que tiene mayor deuda con China. El país que tiene más deuda con China es Venezuela con 67 mil millones de dólares y Brasil tiene casi 30 mil millones de dólares. El tercer país es Ecuador. Entonces yo te pregunto lo siguiente, o una Argentina que tiene 17 mil millones. Si cualquiera de esos países dice, señores, nos vamos a independizar, les vamos a recomprar sus empresas, primero, ¿cómo lo hacen? ¿Con qué plata? Segundo, Ujú. si China se enoja, les corta. Deja de prestarles Claro. plata, deja de apoyarlos en inversiones A, B o C. En fin, hoy día es un socio muy complicado. Es muy difícil tener posiciones patriotas. O sea, Estados Unidos fue muy valiente en hacerlo, pero Estados Unidos es un país que es una potencia gigante y puede hacerlo. América Latina nos costaría mucho hacerlo. Claro, ese es el gran problema. Ahora, ¿cómo ves tú la posición de Estados Unidos frente a esto? Porque esto es China avanzando a pasos agigantados en América Latina, bueno, en Italia, como vimos en diferentes partes de Europa, gracias a esta iniciativa, el One Belt, One Road. Pero, ¿cómo ves la posición de, porque yo por lo menos la veo muy debilitada, la posición económica, estratégica respecto a la proyección económica, si se quiere, en América Latina, Estados Unidos? No es lo mismo probablemente que los años 70, los años 60, cuando sí había había realmente una presencia, a lo mejor mucho más marcada, o una defensa de sus intereses mucho más marcada de lo que vemos hoy en día. Hoy en día me da la impresión de que vemos más firme defendiendo los intereses al Partido Comunista Chino, propiamente tal, que a las inversiones norteamericanas. ¿Cómo podríamos hacer un paralelo en eso? ¿Cómo ves Sí, tú esa situación? yo creo que China y Rusia han tomado liderazgo en América Latina que Estados Unidos los tenía en algún momento. Que realmente Estados Unidos se ha marginado a América Latina en muchos sentidos. Las visitas que hacen los representantes, como tú comentabas, en la década del 70 y en la década del 80 eran bastante mayores, eran mucho más activos. Ahora, creo que Estados Unidos no ha tenido una participación relevante con el patio de atrás, con el backyard, que somos nosotros, Ujú. esto es un tablero de ajedrez, ha cedido posiciones y esos espacios los ha ganado China y Rusia en América Latina. O sea, el nivel de gestión de estos dos países en América Latina es brutal. Ahora, uno podrá defender a China o podrá acusar a China, pero esta es una realidad. Ujú. En este tablero, América Latina quedó sola y ese espacio lo llenó China. China vino hace algunos años atrás, hace unos 7, 8 años atrás, quizá un poco más,
Y ellos, a sabiendas del potencial que ellos tenían de crecimiento, porque los chinos no planifican a 12 meses ni a 4 años, los chinos No. planifican a 50 años o a 100 años. Y ellos, a sabiendas de qué es lo que se venir en su economía, se dieron una vuelta por todas las economías de Latinoamérica y compraron a futuro. Un detalle, el valor del cobre que compraron los chinos a 20 años, fijado en ese momento, fue de $1 la libra. $1 la libra. En este momento, el valor del cobre es de $3 la libra. Es decir, ellos están ganando $2 por cada libra en un proceso de licitaciones que en su momento aquí se aplaudían, se abrazaban de que había sido un excelente negocio. Bueno, esa visión no existe en Estados Unidos. Estados Unidos no tiene una visión. Estados Unidos en este momento tiene a un Trump que está luchando por su reelección, que está viendo ahí, jugando el punto a punto con el señor Biden, pero para el señor Trump, Estados Unidos es re importante, perfecto, pero América Latina no es relevante. Lo que ha hecho con Cuba, lo que ha hecho con Venezuela, son estrategias que son económicas y han ido estrangulando y han ido ganando posiciones que desgraciadamente no ha resultado en lo que ellos quieren. Pero si alguien espera que en Latinoamérica aparezcan los gringos a salvarnos la vida de una invasión, olvídense, porque Estados Unidos no va a intervenir, como lo hizo en algún momento, que fue muy criticado. Estados Unidos se está retirando de todos los frentes mundiales, ha retirado prácticamente todos los soldados y ha intervenido cada vez menos con sus militares en conflictos bélicos. A lo más te mandan un dron. Sí, claro, claro. No, y se están concentrando nada más que en los conflictos que realmente son potenciales para ellos, como el caso, ponte tú, de China, que es claro, donde están concentrando mucho de sus recursos, de su logística, y está claramente ahí, está concentrándose en las piezas del ajedrez que realmente valen la pena. Lo mismo con el tema de Irán, que siempre ha sido un tema que está ahí siempre latente. Pero yo soy de la misma idea tuya, o sea, Estados Unidos no esperen que haya algún tipo de intervención en América Latina, porque tendría que darse otro escenario muy distinto al que estamos viviendo ahora. Y si eso llegara a pasar en un futuro, tendría que ser con una intervención directa del pueblo y a lo mejor podría haber algún tipo de apoyo, pero no, yo no veo más que eso. Y simplemente, obviamente, la estrategia de Trump como buen empresario parece ser, lo primero que pregunta, me imagino, bueno, ¿de dónde reciben el dinero? Cuando le dicen, tenemos tal organización operando. Y me imagino que él pregunta, ¿y de dónde se financian? ¿Y de dónde reciben el dinero? Bueno, y hemos visto que progresivamente lo que hace es atacar justamente las fuentes de suministro económico y las estrangula. Y ha actuado de esa manera en el último tiempo. Y eso es lo que hemos podido ver. Quiero hacerte una pregunta, porque tú eres una persona de los números, tú eres una persona de la economía, tú tienes un background como has sido gerente en distintas empresas, tienes un background bastante tradicional, digámoslo así. ¿Cómo tú te das cuenta dentro de tu vida cotidiana de que realmente aquí se está generando un gobierno mundial y que lo que está pasando aquí es mucho más allá de lo que sale en las noticias? ¿En qué momento tú empiezas a unir las piezas del puzzle y te das cuenta que esto es de manual, como dices tú, como decías tú bien, y que aquí realmente se están jugando cartas mucho mayores, como por ejemplo lo que explicabas en un inicio del programa, donde se está tratando de endeudar a los países para hacerles perder su soberanía y extorsionándoles, bueno, dame esto, pero yo te doy esto, apruébame esta ley y entonces te doy dinero, y sin darse cuenta los países van cayendo en esta trampa y se van aprobando todas las leyes que ellos quieren, y a la vez vemos que los distintos presidentes también parecen premiar a aquellos que están tratando de sacar también esas leyes e inmediatamente los ubican en posiciones de liderazgo. ¿Cómo te das cuenta tú de todo esto? ¿Cómo fue tu despertar hacia toda esta situación? Mira, qué buena tu pregunta, voy a tratar de ser breve. A través de los números tú vas llegando a la raíz de las cosas, y esto es un consejo para todas aquellas personas que están escuchando tu canal. Cuando se te empiezan a repetir los nombres,
Cuando tú lees una noticia que supuestamente es una noticia que tiene que ver con política, cuando tú ves una reunión donde se tocan temas que tienen que ver con moral, uno dice, a ver, espera, ¿estoy en las páginas sociales o estoy en las páginas económicas? Cuando tú ves, por ejemplo, que ves la reunión del G7 o ves la reunión del G20, donde ves la cumbre del Cairo, donde se supone que son organizaciones multilaterales que tienen que ver con el desarrollo de la humanidad, y tú ves que detrás de esas reuniones se tocan temas como ideología de género, matrimonio homosexual, aborto, adopción homoparental, leyes LGTB, uno dice, a ver, espera, ¿qué tiene que ver el Fondo Monetario Internacional con este tipo de cosas? ¿Qué tiene que ver la reunión de los grandes líderes del mundo con este tipo de cosas que pasan dentro del dormitorio de cada uno de nosotros? Y tú empiezas a ver que los nombres se repiten, que se repiten una y otra vez. Cuando tú ves que, por ejemplo, detrás de la distribución de todos los sistemas anticonceptivos, ¿no es cierto?, son distribuidos por instituciones internacionales como la ONU, pero que están amarradas con la distribución de las vacunas, que están amarradas con la Organización Mundial de la Salud. Y tú dices, bueno, pero a ver, ¿quién está detrás de la OMS? Y tú te das cuenta de quiénes son los que están financiando la OMS. Y dice, bueno, a ver, uno al principio, cuando uno empieza a hablar estas cosas, la gente dice que cree que tú estás loco, pero cuando empiezas a buscar la información en fuentes fiables, ojo con lo que acabo de decir, hay muchas fuentes, pero también hay que ser capaces de discriminar las fuentes. Y aquí te voy a contar un caso bien simpático. Yo, para hacer este análisis que te estoy comentando, Ujú. empecé a analizar fuentes. Entonces hay una empresa que se llama Estatística. Esta empresa es una empresa alemana. Uno dice, bueno, las empresas alemanas son empresas serias, qué sé yo, y uno tiene como un prejuicio positivo al respecto. Y tú empiezas a ver, por ejemplo, que en esta empresa alemana hizo un análisis sobre el candidato Biden y el candidato Trump, analizando cuáles son los valores, y mencionan 7 puntos, y en los 7 puntos supera en a lo menos un 50% los valores del señor Biden sobre el señor Trump. Uno dice, aquí pasa algo raro. Entonces uno empieza a escarbar un poco más y te das cuenta que dentro de los propietarios de esta empresa alemana hay un señor que trabajó para la revista Times, y esta revista Ujú. Times era una revista que durante la década del 50 y la década del 60 colocó en sus portadas, y por favor, yo les pido a las personas que estén escuchando tu canal que lo vean. La revista Times, en las portadas del año 1967, hablaba de que en el año 2000 el planeta iba a estar congelado. Y aquellas personas que no me crean, que escriban a mi canal, a latinmarketsnews@gmail.com, y les voy a enviar las portadas de la revista Times. Entonces uno dice, hay que ser cuidadoso con lo que uno lee y dónde uno lo lee. Por eso es que este tipo de canales son muy poderosos, porque está siendo la única forma, y de hecho Trump se está saliendo de Twitter para entrar a YouTube, justamente para poder dar su mensaje, porque se dio cuenta que aquí la censura, hay censura, pero era menos que la que había en Twitter y en otros lugares. No sé si te contesté la pregunta, Carlos. No, sí, a mí me parece muy importante tu respuesta, porque de alguna manera creo que puede guiar a mucha gente que ve este programa, que también es gente que viene de un sistema de formación mucho más tradicional, y que se hacen estas mismas preguntas y han ido descubriendo todo esto, y se ve gente muy seria la que nos sigue, porque tenemos gente de todos los rangos etarios. Eso es lo bueno de este canal. Hay gente joven, hay adultos mayores, hay gente en los 40, etcétera. Tenemos un rango etario bastante amplio, y mucha gente se está dando cuenta justamente de esto, y tú los ves opinar, y cada día es gente que está más enterada justamente de lo que está pasando. Por eso también te preguntaba eso, porque me interesaba saber tu opinión, porque tú fundamentas muy bien lo que haces, lo que tratas de explicar, y se nota ese trabajo que, como bien decías tú, hay que saber discriminar las fuentes, hay que saberlas discriminar. ¿Cómo ves tú finalmente? Porque Trump ha sido bastante controvertido, ha sido muy criticado por sus mismos, muchos de sus seguidores, que muchos están, algunos más despiertos, y ha sido bastante criticado por esta operación Warp Speed, todo lo que está haciendo con el tema de las vacunas, cómo ha estado inyectando dinero justamente en Gavi, y todo ese tipo de cosas que estamos viendo que se están desarrollando en Estados Unidos. Hay mucha gente que
lo ha criticado últimamente por lo mismo, porque es gente que también valora mucho su libertad. Y bueno, sabemos cómo el ciudadano promedio norteamericano es mucho más consciente de la libertad que un ciudadano, por ejemplo, latinoamericano. Eh, ¿Qué te parece la situación en Estados Unidos ahora en las elecciones? ¿Y cómo crees tú que puede afectar de alguna manera a Trump esto? ¿O crees tú que eres de los que piensa que está jugando un juego, una psicología inversa justamente con este tema de Gavi y el tema de las vacunas? A ver, a mí no me gusta Gaby y no me gusta la participación de Trump en este tema, para nada. Ujú. Ahora, yo entiendo también de que la mayoría de los gobernantes del mundo están atrapados en una posición y que tienen requete poca movilidad, están en una esquina, están como una rata, donde tienen a millones de personas y tienen a toda la prensa internacional atacándolo. Si quieren meterle un juicio a Trump porque por las muertes que hubo por causa de sus políticas de salud y qué sé yo, bueno, ahí tú tienes una demostración de que Trump necesita la reelección. Y me parece una cesión de parte de él, que a mí no me parece, y hay que entender de Ujú. que detrás de esto hay un Trump que habiloso, que está tratando de buscar la reelección. Ahora, la vacuna, todo el mundo sabe que la vacuna no sirve para nada. En esta Mm. pandemia, la vacuna va a llegar a destino y ya el virus mutó, ya no va a servir la vacuna. Y cuando se habla de que una vacuna realmente es útil, es que ha pasado varios años, o a lo menos un año, y estamos sacando una vacuna contra la fuerza en 6 meses. Oh, give me a break, Carlos. Yo no se la creo. Ahora, Mm. si es necesario que para que él se le reelija, él se ponga una inyección de agua para que la gente cree que es de vacuna de verdad, bueno, yo creo que está jugando el juego que está jugando la izquierda en Estados Unidos. Y la izquierda en Estados Unidos ha sido tremendamente dispar. Si uno analiza, por ejemplo, el lanzamiento de la campaña del señor Trump en Univision y el lanzamiento de la campaña del señor Biden, es una vergüenza. Es una vergüenza. Es una vergüenza como los periodistas, incluso latinos en Estados Unidos, han sido, porque por último podrían ser más objetivos, porque el lanzamiento de Biden, yo los invito a que vean el programa cuando lanzó su campaña, era casi el Mesías. Y apareció en la campaña, el lanzamiento de la campaña de Trump, era todo ruin, era todo pésimo, y los problemas, las muertes, que se. Entonces uno dice, bueno, a ver, esta es la portada de dos noticiarios que se supone que son serios, y no lo son. Hay periodistas que se destacan, Mm. pero son los menos. Entonces, esto es una lucha muy dispar. A ver, Trump luchó contra la prensa tradicional antes, durante y ahora, y eso no ha cambiado. No, totalmente. Eso se nota y él siempre ha hecho hincapié en ese tema para que la gente también se dé cuenta que son fake news, como dice él. Estos son noticias falsas y están tergiversando absolutamente todo lo que yo digo. Yo estoy bastante de acuerdo con eso que mencionaste tú. Hay cosas que superan todo esto. La movilidad muchas veces de los presidentes es bastante limitada, mucho más de lo que la gente piensa. Y evidentemente aquí se está si es que se está jugando un juego, es un juego muy peligroso, sin lugar a dudas, porque se está jugando con el futuro de la humanidad. Si es que estas vacunas realmente contienen lo que hemos visto que nos ha contado la doctora Brandolino, lo que está desclasificando otras personas que han trabajado en los programas de DARPA y hablan de justamente cómo estas vacunas podrían modificar justamente el ADN y ciertas otras cosas que contienen, que no vamos a entrar en detalles, pero ustedes lo pueden buscar. Así que es un tema de un antes o un después de la humanidad. Creo que es el gran tema del momento y por eso también te lo preguntaba, porque creo que es muy bueno estar alerta con ese tipo de cosas para ver qué es lo que está pasando. Pero ¿cuál es tu percepción de Biden con Trump? Hay mucha controversia, hay gente que cree mucho en las encuestas también y creen que justamente está ganando Biden, igual como pasó con Hillary Clinton. ¿Te acuerdas que también todos la daban por ganadora? Y finalmente no, eso no pasó. Y no pasó porque las encuestas normalmente tratan de levantar a quienes ellos están levantando como candidatos. Lo mismo hemos visto que ha pasado en Chile con Lavín, que no tenía ninguna posibilidad y no tiene ninguna posibilidad, pero si es que no aparecen las encuestas, no sería absolutamente nadie, pero los ponen ahí justamente. ¿Cómo ves tú este tema de la elección en medio de la violencia y todo esto que está pasando en Estados Unidos, que sin duda le afecta a todo el mundo? Mira,
Sí, la violencia es un temazo en Estados Unidos y en toda América Latina. Ahora, yo pienso que Trump gana y gana holgadamente, pero básicamente por una razón que es re sencilla. Eh, Primero que nada, Trump es un tipo súper inteligente. Yo creo que tiene varios naipes bajo la manga. Uno de los naipes es la vacuna, porque él dice que Ujú. va a sacar la vacuna antes de la elección. Ya lo comentó, dijo que podría salir en noviembre, incluso antes de noviembre. Así que podríamos ver que nos van a estar metiendo agüita con azúcar antes de noviembre. Y claro, esto va a generar un impacto en las elecciones, pero el norteamericano y la gente que vive y que ya ha viajado de América Latina a Estados Unidos es para encontrar trabajo y es un personaje que es práctico. Estados Unidos está recuperando los 24 o 28 millones de personas que perdieron su empleo. La tasa de desempleo ha bajado del 14% al 8% y está bajando dramáticamente. No se había visto en la historia de Estados Unidos jamás una generación de empleo de la forma que lo está haciendo. Los mayores afectados han sido las poblaciones minoritarias, los negros, los latinos, los extranjeros en general, pero también van a ser los primeros en que van a restaurar su ingreso. Entonces, el norteamericano es práctico. Dice, si yo tengo trabajo, voto por el que me está dando el beneficio de tener empleo, de tener ingresos y crecer. Y si en ese momento el candidato que está al frente me lo permite, lo va a hacer. Entonces, yo creo que Biden no tiene no tiene esa estructura, no tiene esa lógica. Y por otro lado, la sociedad del señor Biden, ¿no es cierto?, con su vicepresidente, que lo acusó en algún momento en alguna lo acusó de ser un depredador sexual, ¿no es cierto? Y que ahora se desdice. Bueno, todas esas informaciones son repotentes para ir dándole al señor Biden la postura que realmente tiene. Un personaje que no tiene el apoyo ni siquiera de su partido, que es la extrema izquierda la que está manejando el Partido Demócrata en este momento. Y no me extrañaría que hubiese muchos demócratas que vote por los republicanos justamente para que no salga Biden, por el peligro que signifique que un grupo como la señora Ocasio-Cortez se apodere del control de los Estados Unidos, que eso no favorece en lo más mínimo al Partido Demócrata y menos al Partido Republicano. Así que yo creo que vamos a ver sorpresas, Carlos. Sí, están habiendo bastantes sorpresas. Por ejemplo, las declaraciones de, creo que fue Harris, Kamala Harris, el otro día que dijo, bueno, Trump les quiere inyectar cloro. Tratando de, o sea, refiriéndose directamente al tema de la vacuna que iba a estar antes de la elección. Entonces ya le está diciendo a su electorado, de alguna manera, de los demócratas, oye, no te pongas esa vacuna que te va a dar Trump y que literalmente te quiere envenenar, porque así lo estaba poniendo. Así que ese tipo de reacciones no dejan de ser interesantes a pesar de todo el dinero que hay detrás y te dejan pensando realmente cuando ves ese tipo de situaciones. Pero vamos a ver cómo se sigue desarrollando todo esto. Juan Ignacio, yo te quiero agradecer por haber participado hoy día en el programa. Como siempre, ha sido un placer tenerte aquí. Dile a la gente cómo te puede encontrar, cómo puedes saber más de tu trabajo aquí en YouTube, cómo pueden encontrar tu canal, e invítalos a que se suscriban y que visiten el canal y cuéntales un poco qué tipo de contenido pueden encontrar ahí justamente para que la gente te visite. El canal se llama Latin Markets, esto es todo con mayúscula. La información que van a encontrar ahí es información de tipo económico, pero en la lógica de que está hecho para alguien que no sepa de economía. Lo hemos hecho fácil, tenemos un equipo que está trabajando, donde estamos tocando los temas. A medida que hacemos las entrevistas, vamos incorporando información que ayuda a que la persona que cuando termine los 30 minutos o 20 minutos, lo que sea, de la entrevista ya tenga un conocimiento cabal de eso. Vamos a seguir creciendo con otras entrevistas. Hicimos una muy buena este fin de semana con Argentina. Realmente se las recomiendo. Y me encantaría ¿Cómo se también. llama el video? ¿Cómo se llama ese video para que la gente lo busque en tu canal? Se, se llama Argentina bajo la lupa. Perfecto, Y, ya. Yo también lo voy a buscar porque quería ver justamente esa entrevista. bueno, Argentina Argentina. bajo la lupa. Sí, yo creo que Argentina es un caso bandera para América Ujú. Latina. Argentina, piensa tú que fue el país más rico del mundo hace 100 años atrás.
Hace 75 años estaba dentro de los 5 países más ricos del mundo y hoy día Argentina va a terminar el año con un 50% de pobreza. Ha sido el único país del mundo que fue del primer mundo y ahora está en el tercer mundo. Está en el lugar 68 como en las economías del planeta. Entonces, en fin, son casos que Un son éxito, muy eso es un paradigmáticos. éxito para los socialistas, por repartir pobreza y nivelar hacia abajo. Así que ¿ah? Es un caso de éxito. Un caso de éxito, desgraciadamente un 50% de pobreza, con 8 millones de niños que están con bajo nivel Tremendo. de subalimentados. Entonces, bueno, en fin, ese es el canal, esa es la lógica. Me encantaría que la gente me escriba a Latin Market News, @gmail.com, y podemos tocar temas de su propio canal. Me interesa mucho aprender de cada uno de los países donde está tu gente, donde están tus suscriptores, hacer programas sobre eso, invitarlos a que me digan qué es lo que están viendo, entrevistar a gente de esos países justamente para ayudar a que el resto de América Latina se vaya enterando siempre en esta lógica económica. Carlos, para mí ha sido un gusto estar en tu canal, siempre es muy grato y espero poder seguir ayudándote porque a mí me ayuda mucho también. No, muchas gracias a ti por estar aquí. Ya la gente te conoce aquí en el canal, así que pueden ver además los otros programas que hemos hecho. Por ahí están algunos de los otros programas que hemos hecho con Juan Ignacio. Así que ya saben, busquen Latin Markets en YouTube, todo con mayúscula, Latin Markets en plural al final con S, y van a poder suscribirse al canal de análisis económico de nuestro amigo Juan Ignacio Valenzuela. Juan Ignacio, muchas gracias por haber estado hoy día en el programa. Y a los amigos decirles que compartan esta información. Este formato de podcast lo pueden ver en diferentes partes donde ustedes estén, escuchar en la noche de repente en su celular o escucharlo en el auto cuando tengan tiempo. No se vayan de aquí sin dejarnos su like. Quédense atentos a otro programa aquí en el podcast de Contracultura. Nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima.